y en el capítulo 18. Y vamos a ver ahora del versículo 7 en adelante. Versículo 7 en adelante. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por permitirnos reunirnos en esta hora. Venimos ante tu presencia, Señor, para suplicarte la sede de tu Santo Espíritu y para que seas tú guiándonos en este estudio. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en el estudio anterior vimos cómo en el capítulo anterior hubieron persecuciones, maltratos hacia el apóstol Pablo y sus compañeros, pero debido a ese problema tuvo que ir huyendo de ciudad en ciudad, y la gente que se convertía iba ayudándole y sacándolo, librándolo del peligro que tenía el apóstol Pablo y sus compañeros. Luego llegamos al capítulo 18 y vemos cómo al entrar en Corinto, pues las cosas se llevan a cabo de tal manera que Pablo se encuentra con dos personas que sirvieron como colaboradores en su ministerio, y es Aquila y Priscila. Estos sabían hacer tiendas de campaña o carpas, era su trabajo, y Pablo se unió a ellos para ganarse el sustento de cada día, y no porque no tuviera derecho a que la iglesia lo sostuviera, pero más sin embargo aquí empezaba un movimiento muy diferente, ¿no? Religioso. Y cuando estudiamos la historia de la iglesia de Corinto, nos damos cuenta que ellos, aunque fueron los primeros en que promovieron quizás la ayuda a los pobres, a otras iglesias pobres, ellos no confiaban en el ministerio de Pablo. Ellos no confiaban en que Pablo era un verdadero apóstol, y por eso Pablo se abstuvo de no recibir ayuda de ellos. Y él da testimonio acerca de esto en la segunda carta. Pero luego vimos que también Pablo estaba preocupado, estaba con una presión debido a que sus dos compañeros se habían quedado en Berea. Allá se habían quedado, y recuerden que había un problema serio, la persecución de judíos que empezaron la persecución en este lugar que se llamaba Tesalónica, y también esos mismos judíos llegaron hasta Berea persiguiendo a Pablo y haciendo alborotos, de tal modo que sacaron a Pablo hacia el mar y lo tuvieron que llevar a Atenas. Pero estando en Atenas, Pablo le dijo a aquellos que lo llevaron, que lo guiaron: dígale a Timoteo y a Silas que quiero que vengan inmediatamente. Y cuando Pablo empieza el ministerio aquí en Corinto, estaba con esa presión que no sabía nada de ellos. Entonces, el desarrollo del ministerio de la evangelización estaba teniendo una presión muy grande, porque la palabra se estaba predicando, el evangelio se estaba predicando, pero en medio de persecución. Ahora entonces vemos que el apóstol Pablo empezó a predicar en la sinagoga de los judíos y tratando de persuadirlos a través de la predicación del evangelio, pero dice que se opusieron, muchos
se opusieron. Y Pablo, estudiábamos en el estudio anterior que Pablo se sacudió las ropas y dijo, pues la sangre de ustedes no va a estar sobre mí porque yo les quise predicar, pero ustedes se opusieron, así que ya no tengo ninguna responsabilidad sobre si ustedes se pierden. Y ese precisamente, hermanos, cuando nosotros predicamos el Evangelio, nuestra tarea, nuestro deber es dar el mensaje, proclamar el Evangelio. Hasta ahí llega nuestra tarea, porque la responsabilidad de confiar en Cristo ya no depende de nosotros, sino del Espíritu Santo y del razonamiento que cada ser humano pueda tener en la comprensión de la palabra y tomar una decisión por medio del Espíritu Santo, ¿no? Nosotros simplemente somos el instrumento que lleva el mensaje para que otros puedan creer. Pero quien tiene la responsabilidad aquí, según este versículo, Pablo le dice, ahora mi responsabilidad sobre ustedes ya no está. Yo ya hice lo que debía de hacer. Y ese es precisamente lo que dijo Jesús también. ¿Recuerdan ustedes Juan capítulo 3, versículo 18? Es un versículo que está respaldando lo que Pablo está diciendo ahora. ¿Qué dice Juan capítulo 3, versículo 18? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, entonces nosotros solamente debemos de proclamar el Evangelio. Así que el que se salva, bueno, no es condenado, pero el que no se salva está condenado. Es decir, y eso es lo que estaba diciendo Pablo, yo quisiera que ustedes fueran salvos, pero yo solamente ya hice lo que tenía que hacer, era llevar este mensaje de salvación a ustedes, pero ustedes lo rechazan. Ahora, y vemos entonces que como que este hecho de que Silas y Timoteo regresaran con buenas noticias de Tesalónica y de Berea, le dio un impulso más a predicar fuertemente el Evangelio al apóstol Pablo. Y lo leemos aquí, ¿verdad? Dice en el versículo 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de las palabras, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Qué era lo que Pablo predicaba? El Evangelio. Ahora, entonces Pablo se dio de lleno. A lo mejor antes de eso así trabajaban y hacían las carpas y todo, y dedicaban el sábado para predicar. Pero ahora se da por entero. Y vemos que el apóstol Pablo se sale de la sinagoga y dice, voy a predicar a los gentiles. Y vemos aquí que la presión era tan grande que a lo mejor Pablo se imaginaba y él podía pensar, a ver si no me pasa lo que me pasó en Tesalónica, que me sacaron, tuve que salir a prisa, a ver si no me pasa lo que me pasó en Berea, tuve que salir con urgencia de allá, porque me perseguían. Y a lo mejor cuando ya pasa eso y se llegaba a otra ciudad, a lo mejor en el pensamiento de él estaba eso. Y digo esto por lo que vamos a ver en los versículos que vamos a estudiar ahora. Y dice que en el versículo 7 dice, y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Ahora, había una casa que estaba junto a la sinagoga. No tuvo que irse muy lejos Pablo, ¿no?, para continuar predicando y enseñando.
Solamente se salían de la sinagoga para otra casa que estaba a la par. Es como que nos saliéramos del templo y fuéramos del hermano Jorge Montes, ¿verdad? Vámonos para allá, allá vamos a hacer el culto ahora porque aquí en este tiempo ya no nos quieren, la gente ya no quería escuchar a Pablo. Entonces él dijo, bueno, bien dice la palabra, ¿verdad? Y lo dijo Jesucristo, que no hay que darle las perlas a los cerdos. Es decir, el Evangelio es un mensaje de gran valor, preciado, un tesoro, y cuando la gente lo ve como nada, ¿verdad? Entonces se está cumpliendo lo que Jesús dijo. Y por eso Jesús dijo, bueno, hay que dársela a aquellos que realmente aprecien. Si esto no lo aprecia, salgamos de ahí y démosela a alguien que lo aprecie, ¿no? Ahora entonces, por eso tenemos claro, hermanos, que el evangelismo nunca va a ser todos los hogares, o la familia que se evangelicen, nunca va a ser éxito en todos lados, ¿no? Porque hay gente que va a rechazar. Y si lo recibe 1, 2 o 3 veces, de repente le van a decir, ahí le voy a avisar cuando venga, ¿verdad? Otra vez. Pero, más sin embargo, tenemos claro que la aceptación del Evangelio no va a tener el mismo éxito en todos los lugares. Tenemos que darnos cuenta de eso y estar confiados que la obra del Señor se está haciendo, pero que, bueno, el éxito no depende de nosotros, sino que depende del Señor, ¿verdad? Ahora, luego, bueno, entonces, dice en el versículo 8 que Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Es decir, había un principal de la sinagoga que dirigía todo lo que tenía que ver con las ceremonias y todo allí en la sinagoga, con la predicación y todo. Ahora, como resultado de eso, se convierte al Señor. De la predicación del apóstol Pablo no fue estéril en esa sinagoga, porque ahora ¿quién se convierte? El principal. Y por eso yo tengo fe, hermanos, que cuando hay una persona que rechaza el Evangelio, yo siempre en mi mente está este es propicio para que realmente sea el Señor. Hay gente que dice, sí, a mí me gustan las cosas del Señor, que todo es bonito, y se van como halagando y ayudando a la gente, pero no se le ve nada de ánimo, ¿no? De querer congregarse o de querer realmente hacer una cosa concreta con el Señor. No, si que la palabra del Señor es bonita, dicen algunos. No, si las cosas de Dios, pues ¿quién las va a rechazar? Pero más sin embargo, cuando se llama al compromiso, no, dice, yo todavía no. Ahí le voy a avisar, tal vez en otro momento. Ahora entonces, vemos que eso suele pasar, pero aquí vemos a un hombre que era líder en la comunidad judía y se convierte al Señor. Y no solamente él, sino que también toda su familia. Ahora, es importante la conversión de este hombre, porque este hombre tenía liderazgo y arrastraba también gente que lo seguía. Había gente que confiaba en este hombre también. Y vemos aquí en el versículo 8 que dice, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Ahora entonces, vemos que aquí se ve claramente el proceso de cómo realmente funciona el ministerio del establecimiento de iglesia y el seguimiento de los creyentes. Porque los que confiaban eran bautizados. Los que confiaban
eran bautizados. Había muchos aquí que yo anuncié durante 3 veces en el año pasado, no son bautizados, pero no dijeron, estamos dispuestos a bautizar. Ahora entonces, pero aquí le preguntaban a la gente si quería ser bautizada, hermano. No le preguntan, no, ya usted confía en Cristo, lo vamos a bautizar, se alista para mañana, y lo vamos a bautizar, así era. Pero como la gente se acostumbró, puedo decir, costumbres o tradiciones de que los mismos pastores o las iglesias establecían, había que preguntarle. Entonces, vemos que aquí dice que todos eran los que creían y eran bautizados. En el versículo 9 dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Bueno, otra cosa que podemos aprender en este versículo, la palabra no temas, ¿qué les da a entender a ustedes? ¿Tenía miedo Pablo? Tenía miedo también de predicar. Hermanos, es natural que cuando vamos a predicar el Evangelio tengamos cierto temor, porque lo tenía Pablo. ¿No lo vamos a tener nosotros? Claro que sí. Pero saben que cuando hablamos se quita el miedo. Y la tardanza es que hablemos, pero cuando ya hablamos se quita todo temor, porque nos vamos dando cuenta que a la gente que le estamos hablando no sabe nada del Evangelio. Puede ser un religioso que sabe de tradiciones o cualquier otra cosa, pero no sabe nada del Evangelio. Si una persona que no sepa nada del Evangelio, cuando se habla del Evangelio, siente que es un mensaje muy diferente a lo que ellos conocen, que realmente es un mensaje que tiene poder, que transforma al ser humano. Ahora, por eso es que el apóstol Pablo dijo cuando escribió la carta a los romanos en el capítulo 1, dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Ahora entonces, vemos aquí que el Señor tuvo que decirle a Pablo: no temas, no tengas miedo. Es natural que una persona tenga miedo, pero otra cosa que podemos aprender en este versículo es que ¿quién está hablando a Pablo? El Señor. Entonces, el que está hablando a Pablo, ¿qué le está diciendo realmente en este versículo? Dice en el versículo 10: porque yo estoy contigo. Ahí se cambia la cosa, ¿no? Cuando los niños en la casa van creciendo y no les gusta la oscuridad porque tienen miedo, inmediatamente buscan el auxilio de dos cosas: papá o mamá. Bueno, ellos no son cosas, son personas, ¿verdad? Pero papá o mamá. Pero también basta encender el foco y te quita el miedo, porque ver la luz. Ahora entonces, cuando ven, claro, los niños no tienen miedo. O cuando su papá está con ellos, no tienen miedo, o su mamá. Ahora entonces, ¿y quién le estaba tendiendo la mano al apóstol aquí? El Señor: yo estoy contigo. Y a través de toda la historia, desde el principio, cuando el Señor da ministerio hasta el final de los tiempos, el Señor ha dicho: no te dejaré, siempre estaré contigo. Y esta es una de las cosas que debe animar a los creyentes. Sabemos que el Señor está con nosotros y está con nosotros en esta noche, aquí con nosotros, hermanos. Ahora, y el Señor siempre tiene un acompañamiento para aquellos que le sirven. Y Él dice: yo estoy contigo, no dejes de hablar, no calles, habla, no pares de hablar. Ahora, hermanos,
los ministerios de evangelismo a veces no tienen frutos o no hay resultados, porque la única forma de poder hacer este ministerio es llevando un mensaje a las personas, pero no da frutos porque los mensajes se paran o se dejan de dar. Entonces, nosotros tenemos esa tarea de hablar y hablar. Bueno, y ahora se puede hacer de diferentes maneras. Contratados, se puede hacer con mensajes de audio, de video, se puede hacer de diferentes maneras. Ahora la televisión, ahora películas y qué cosas no se pueden usar. Pero antes solamente era el mensaje hablado. El apóstol Pablo tenía que llevar ese mensaje con su boca, y él en cierta medida tenía temor porque la persecución no estaba fácil, y por eso decía al principio, a lo mejor él cuando llegó a Corinto se preguntó: ¿me irán a perseguir aquí también? ¿Se irán a venir aquellos que llegaron hasta Berea persiguiéndole, van a venir hasta aquí? Bueno, y él dice, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahora entonces, el Señor está confirmando a Pablo, necesita continuar predicando, porque hay mucha gente aquí que no es salva todavía. Pero yo estoy contigo, no tengas miedo, hazlo, habla. Y le da una promesa aquí en este versículo. ¿Y cuál es la promesa? Nadie pondrá una mano sobre ti, nadie va a poder golpearte, nadie va a poder hacer nada. Ahora, las promesas en la Biblia es una de las cosas que los creyentes debemos de creer, las promesas que tiene la Escritura. Hay promesas de diferentes índoles, ¿no? Promesas para la salvación, para aquellos que ya son salvos, promesas para los enfermos, promesas para los que no tienen consuelo, promesas para aquellos que tienen esperanza en el futuro, promesas para que no van a haber promesas ahí de todo en la Biblia. Ahora, y promesas de protección encontramos en la Escritura también. Ahora fíjense, Daniel fue un hombre también muy sufrido, ¿no? Allá cuando estaba en el exilio. Pero Daniel tenía una característica muy importante que no la tenemos nosotros hoy día. Daniel tenía la plena confianza y el valor de enfrentar toda situación porque confiaba en el Señor. Amén, hermanos, confiaba en el Señor. Ahora, y Daniel lo tiraron en el foso de los leones. Se comieron los leones a Daniel, el Señor lo libró de ahí. Lo tiraron en el horno de fuego a aquellos varones, amigos de Daniel también, con él. Y se quemó Daniel y sus compañeros no se quemaron porque había alguien guardándolos ahí. Estaba el Señor guardándolos, es decir que estaban disfrutando del calorcito del horno. Y me parece que fuera una ironía, hermano, pero es cierto. Para nosotros estar en, bueno, a mí me da, no sé qué, mi esposa tiene fobia con el sol, anda con una sombrilla donde quiera que ande. Y la otra vez hasta se le olvidó que estaba ahí en los hombres, me protege mucho la sombrilla. Debajo de la cañimelaya, pero es que tiene fobia. Ahora entonces, pero Daniel y estos sus compañeros disfrutaban del calor. Dicen que pues se pateaban en el horno.
y no se les quemaba nada. Y aquellos que lo metieron ahí con todo le chamuscaron. Ahora entonces el Señor le dijo a Pablo: no temas, nadie te va a poner la mano encima. Ahora, hermano, ¿cumpliría esta promesa del Señor? Bueno, cuando el Señor nos promete en la Biblia, nosotros a veces podemos pensar: ¿será cierto esto? Y cuando pensamos así, es que somos incrédulos. Pero a Pablo el Señor dice que le dice: no, yo soy tu protección. Y en toda la Biblia encontramos eso. Tanto Dios como Jesucristo siempre se han ofrecido para protección de aquellos que son sus hijos o que son creyentes. En los Salmos encontramos que David decía: tú eres mi refugio. Y un refugio es un lugar de protección. ¿Y quién era el lugar de refugio? Era Dios. Y los salmistas pedían a Dios como alguien poderoso que podía defenderlos. Ahora describían a Dios como el Todopoderoso que había hecho todas las cosas. Y ahora entonces vemos aquí que a Pablo también se le está ofreciendo la protección de vida, porque aquí Pablo necesitaba continuar predicando el Evangelio. A lo mejor nosotros hoy en este año vamos a hacer unas campañas de evangelismo de casa por casa, por las colonias, y o si es oportuno ir a algunos cantones, unos caseríos, unos papalones que la hermana nos recomienda ya allá por papalones. Aunque los mismos creyentes a veces lo ponen, pero uno les predica. Ahora entonces resulta que hay aquí en este versículo, bueno, una promesa de protección, y dice que tenía mucho pueblo en ese lugar todavía, mucha gente necesitaba ser convertida. Ahora, cuando nos preguntamos acerca de toda esa gente, la mayoría eran griegos, los corintios. Pero esta gente, bueno, a veces cuando leemos las cartas decimos: ¿por qué eran tan rebeldes los corintios? Podríamos preguntarnos nosotros: ¿por qué eran tan rebeldes los corintios? Mucho pueblo se convirtió ahí, pero tenía que cambiar totalmente una vida de práctica por otra nueva vida, ¿no? Cristiana. Empezando porque ellos se creían que eran sabios, porque los griegos, su énfasis era la sabiduría. Ahora entonces el amor a la sabiduría era como el estandarte de ellos, pero también tenían costumbres ajenas muy diferentes al cristianismo. Las costumbres de los corintios eran totalmente paganas, todo. La comida, la cultura, la adoración, todo eso era pagano, porque ellos adoraban a ídolos. Pero cuando estos se convirtieron, tenían que dejar todo eso por una forma de vida diferente. El que quiera realmente tener éxito en la vida cristiana, hermanos, ya sabemos que el éxito en la vida cristiana no depende solo de nosotros, aunque tiene que ver con nosotros también, pero la vida cristiana empieza confiando plenamente en Jesucristo, confiando en lo que Él puede hacer en nuestra vida y el Espíritu Santo y su palabra. Y si nosotros nos apegamos a eso, vamos a tener éxito en la vida cristiana. Pero si nosotros no queremos tener éxito en la vida cristiana, solamente venga a oír el sermón como que
que es cualquier cosa y vaya al mundo, a lo que hacen los demás del mundo, y esa va a ser su vida. Y resulta que si, por ejemplo, alguien quiere tener éxito en la vida cristiana, tiene que dejar todas las cosas del mundo. Así como los corintios tuvieron que tener una forma de vida diferente. Ahora las costumbres, todo tipo de cosas, no hay que dejarlas en el mundo. A mí me costó una costumbre religiosa, me costó dejarla. Para todo, que venga aquí enfrente, me persinaban, para todo. Una costumbre religiosa. Hasta para irme a bañar, tocaba el agua y me persinaba con el agua, para que no me caiga mal la bañada. Esa era la creencia, ¿no? Porque no me cargue con fe. Yo he visto allá a un señor corriendo ahí en el campo, pero antes de empezar a correr, toca la tierra y me persigue, para que no le caiga mal la corrida ahí en el campo. Ahora entonces, pero hay gente que a lo mejor no son costumbres, pero alguna gente puede que sean vicios. A veces lo que dice afecta la casa. O a veces quizás aquellas personas que son compulsivos sexualmente no quieren dejar otras mujeres, no tener la suya nada más. Aquellos que a lo mejor tienen que están bien apegados a las tradiciones, no quieren dejar tradiciones, ¿no?, que han practicado durante los pueblos. Hay muchas tradiciones y a veces a unos creyentes les cuesta dejar tradiciones. O si no, cuando lleguen a la iglesia cambian de las tradiciones por otras tradiciones. Ahora, hermanos, que bien, entonces vemos que aquí y dice que el apóstol se estuvo allí en ese lugar, en el versículo 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Bueno, recuerden que la vida cristiana también depende de la enseñanza de la palabra de Dios. 6 meses, 1 año y 6 meses estuvo ahí en Corinto Pablo. Y después de eso, tiene que rematarlo con 2 cartas más fuera de Corinto, ¿no? Les mandó 2 cartas para exhortarlos y para que aprendieran la vida cristiana. Entonces, se fijan, hermanos, que no estamos equivocados nosotros cuando les animamos a estudiar la palabra de Dios. Que aprendan la palabra de Dios, que traten de congregarse lo más posible y que tratemos de crecer y madurar en esto. Ahora entonces vemos que es tan necesario, por eso Pablo tuvo que quedarse mucho tiempo ahí. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. El apóstol Pablo dijo aquí, ya vinieron estos, me fue igual que allá en Tesalónica o en Berea. Pero Pablo dice que de común acuerdo accedió a ir allá. Vamos pues. Y dice que Galión era un gobernador de Acaya. El gobernador se encargaba de juzgar a la gente cuando habían problemas, ¿no?, legales. Y llevaron a Pablo ahí a acusarlo ahí, ante este hombre. Y dice que en el versículo 13 dice, diciendo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Ahora, hermanos, la ley de Galión, ¿cuál ley sería? No era la ley judía, sino Galión era un romano. Entonces, era la ley con que juzgaba Galión, era una ley romana, pero Pablo, cuando predicaba el evangelio, ¿cuál ley era que mencionaba? La ley judía. Entonces,
estos judíos trataron de cambiar la idea para acusarlos. Dile, bueno, digamos que está contra la ley, pero no digamos cuál ley. Ahora, Pablo cuando hablaba del Evangelio, hablaba de la ley también, pero era la ley judía, que no concordaba con el Evangelio. Y dice que este está predicando que hay que honrar a Dios, pero está en contra de la ley. Esa era la acusación, ¿verdad? Y al comenzar Pablo a hablar, cayó libre a los judíos. Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo los toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, bueno, aquí vemos que era la ley judía, ¿no? Véanlo vosotros porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Bueno, Galión entendió que no hablaban de la contra de la ley que él administraba, sino la ley de los judíos. Ahora entonces, y los echó del tribunal, y entonces todos los griegos, apoderando de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal de Galión, pero a Galión nada se le daba a él. Ahora veamos aquí, hermanos, es Dios el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el Dios soberano en el cual hemos confiado. Él es todopoderoso. Ahora, ¿cuál era la promesa para Pablo? Nadie te va a poner una mano encima. Ahora, ¿a quién se la pusieron la mano encima, hermano? Al acusador. Vinieron los griegos, los echó de ahí, ¿verdad? Bueno, dijeron los griegos, están acusando a Pablo, al predicador, falsamente, agarrémoslo a esto. Y le tiraron una paliza ahí. Entonces, se cumplió lo que Dios había dicho. No te va a pasar nada. Y dice que a este tal Sóstenes lo golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se le daba al rey, decir que no movió un dedo por Sóstenes. Estas son puros pleitos de religiosos, que es mejor no nos sentamos nada, ni nada de eso. Pero estaba cumpliendo Dios su promesa. Versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días, allí después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza, se crea porque tenía hecho votos, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Bueno, en la sinagoga de Corinto, después de la sinagoga dijo, ya no voy a tener nada que ver con ustedes, pero Pablo llegó otra vez y aquí se metió a la sinagoga de los judíos en Éfeso. Ahora, vemos a Pablo aquí rapándose la cabeza. Y resulta que en el Antiguo Testamento encontramos que hay fotos sobre el nazareo donde se dejan crecer el cabello hasta que se cumple el voto. Es decir, la gente podía decir, bueno, voy a hacer fotos aquí como nazareo durante un tiempo, y al cumplir el tiempo se quitaban el cabello. A lo mejor Pablo había hecho un voto, ¿no? Y aquí estaba cumpliéndose el tiempo y se raspó la cabeza. Algunos dicen que también durante 30 días se dejaban crecer el cabello, se lo cortaban y lo quemaban como una ofrenda al Señor. Ahora entonces, no sabemos más de esto, de la rapada de la cabeza de Pablo, pero sí lo que sabemos que hoy en día andan muchos pelones, ¿no?
ya casi somos solo frente, ¿verdad? Ya pelo casi ya no nos queda. Ahora entonces, y vemos que Pablo tenía siempre el apoyo de Priscila y Aquila, y llegaron a Éfeso, llegaron a otra ciudad. Ahora entonces, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Ahora entonces, dice que estos judíos en la sinagoga discutían con Pablo y le rogaban a Pablo que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Bueno, es que, hermanos, cuando se ven las cosas que no llevan ningún fruto, menos llega al límite que tenemos que darnos cuenta que hay que buscar otra gente mejor, ¿verdad? Para predicar el Evangelio. Ahora, más sin embargo, estos judíos escucharon. Y estaban, y Pablo dice que bueno, no se quiso quedar ahí, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Efesos. Es decir, que Pablo quería ir a Jerusalén a pasar la fiesta ya. A lo mejor esta fiesta era, bueno, la fiesta más celebrada de los judíos, ¿no? La Pascua. No había muchas fiestas judías, pero bueno, entonces él quería ir. Y dice que zarpó de ahí del lugar. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Ahora llegó al lugar donde empezaba su viaje misionero. El primer viaje misionero empezó de Antioquía. El segundo viaje misionero llegó también ahí y luego zarpó otra vez y ahora falta el tercer viaje, ¿no? Estaba como caducando el segundo viaje. Ahora, y dice que en el versículo 23, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden de la región de Galacia y de Frigia y confirmando a todos los discípulos. Vemos aquí algo importante, hermano. Dijo Pablo, pues ya no voy a ir a lugares donde no hemos evangelizado, sino que vamos a ir ahora a las iglesias que ya están establecidas. Y Pablo anduvo recorriendo todas las iglesias que ya estaban establecidas ahí. Y vemos regiones, ¿no? Por ejemplo, Galacia era una región donde se componía como de 6 o 7 iglesias. Ahora entonces, las iglesias estaban establecidas en diferentes lugares. Ahora vemos también que dice que la tarea de él fue confirmando a los discípulos, es decir, es necesario, hermanos, siempre estar recordando a los creyentes la palabra de Dios e incluyéndolos en temas que a lo mejor desconocen. Y desde ya, que se me pide, les voy a dar un saludo de la hermana Nieves. Y lo voy a sacar aquí a la memoria porque voy a ponerla como ejemplo. Ahora, me habló esta semana y dice, usted me le saludes a los hermanos. Pero, lo que quiero decir es que la hermana Nieves, siempre que me habla, está interesada en saber algo de alguna doctrina. Entonces me habló para saber acerca de dos cosas. Una pregunta eran preguntas del Antiguo Testamento. Me leyó un versículo en un salmo y me dice por qué la palabra espíritu aquí está con minúscula. Bueno, le digo porque no se trata del Espíritu Santo, sino que se trata del espíritu del hombre. ¿Verdad? Porque el salmista estaba diciendo que tú me has
confortado mi espíritu. Estaba hablando del espíritu de él, hermano. Ahora entonces, resulta que me preguntó también acerca de otra pregunta acerca de por qué en el Salmo 51, bueno, dice que necesitamos purificarnos con hisopo. Preguntaba ella, necesitamos purificarnos con hisopo nosotros como creyentes, hermanos. ¿Quién limpia nuestros pecados? Entonces, es una cuestión de confesión de pecados, y el mismo versículo, el mismo pasaje lo explica. Y la hermana siempre está preguntando por cosas así. Entonces, me admira que ustedes aquí casi no me preguntan, ¿será que están aprendiendo y tienen muy guardado todas las doctrinas que hemos enseñado? ¿O será lo contrario? Pero no podemos medir porque no nos hacen preguntas. Ahora entonces, ni aquí en el estudio, ni fuera del estudio, no recibimos preguntas, salvo de un hermano que a veces me pregunta. Pero, más sin embargo, es importante que los predicadores, los maestros, los pastores estemos siempre incluyendo en la palabra del Señor a los creyentes, siempre en las doctrinas bíblicas. Ahora entonces Pablo quería confirmar a los hermanos, la confirmación con los hermanos era que se mantuvieran firmes en lo que aprendían, se mantuvieran establecidos en eso que se les había enseñado. Por lo tanto, era necesario que Pablo recorriera otra vez los lugares para poder tener una enseñanza adicional a lo que ya había enseñado. Ahora estamos enseñando aquí en la iglesia una enseñanza que muy pocas iglesias la reciben, y es sobre el libro de Apocalipsis. Estaba revisando en la página de la iglesia, en el Facebook, y resulta que aparece el hermano, el pastor de Sesori. Lo tenemos ahí como un contacto de la página, y el hermano escribe ahí muy buena explicación del pasaje. Estamos hablando de las 7 iglesias de Apocalipsis, pero escribe además, nosotros aquí necesitamos que nos enseñen o que tener enseñanza acerca de Apocalipsis. Yo ofrecí la ayuda de la iglesia para ello. Ahora entonces, ojalá que un día pues nos pidan apoyo y podemos tener compañerismo con ellos y podamos también llevar algunas conferencias ahí de Apocalipsis. Ahora entonces, digo esto, ni en las iglesias pentecostales muy pocos enseñan, porque le tienen miedo a aprender de Apocalipsis. ¿Y saben cuál es el miedo? Porque no tienen los conceptos claros acerca de este libro. ¿Este libro fue escrito para castigar a la iglesia? No. Este libro fue escrito para disciplinar, para que tengamos claro el plan de Dios durante la tribulación, que va a ser una disciplina para Israel y una disciplina para las naciones que no confían en Cristo, para los paganos. Es decir, es una disciplina para la gente que no ha confiado en el Señor. Las iglesias ya confiamos en el Señor, por lo tanto, en el capítulo 4, vemos que el apóstol Juan escribe que se traslada de la tierra hasta el cielo. Y a partir de ahí, empieza a hablar de toda la destrucción de lo que hay en la tierra, aquí abajo. Pero la iglesia, ¿dónde está? En el cielo. Y muchos no han descubierto que Apocalipsis habla acerca del rapto de la iglesia. No saben que Apocalipsis enseña eso, que nos trasladamos de la tierra para el cielo al finalizar
el mensaje de las 7 iglesias, la iglesia va hasta el cielo. Ahora entonces, y luego empieza un mensaje para todos los que viven en la tierra, donde no estaremos nosotros